Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a trabajar hoy sobre el mismo tema que estábamos trabajando la clase pasada. ¿Se acuerdan que ustedes la clase pasada habían elegido 6 características del desarrollismo y las tenían que explicar con sus palabras? De todas las características que ustedes eligieron, yo hice una selección. En esa selección quedaron las 6 elegidas con las que vamos a trabajar el desarrollismo en México y en Brasil. Para que no se les complique demasiado, se las voy a explicar de nuevo. Y de las elegidas, las que me parecieron las más importantes y que a ustedes también les parecieron las más importantes, son que el Estado desarrollista es un Estado dirigista, el Estado dirige la economía. Eso quiere decir que la economía no se deja librada al mercado. El Estado decide qué empresas deben ser las que son prioritarias en un país. A esas empresas prioritarias se las subsidia, por ejemplo, o se les da condiciones para que las empresas puedan desarrollarse. Y las empresas que eligen en general siempre van a ser las empresas que el país necesita. O sea, la economía es una economía planificada y planificada por el Estado. La segunda característica es que el desarrollo productivo se propicia en todas las áreas del país, para que no haya un área con mucho crecimiento y otra área con muy poco crecimiento. Para darles un ejemplo de nuestro país, por ejemplo, la Pampa Húmeda, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, son provincias que tienen mucha producción. Y hay provincias como por ejemplo Chaco o Formosa que tienen muy poca. Entonces, nosotros tenemos que subvencionar, siempre solventar todas las deudas que tienen las provincias que no tienen producción. La idea del desarrollismo es que haya producción en todas las provincias. Si no existe, por ejemplo, la posibilidad de lograr el mismo tipo de cultivos, en una provincia como Formosa, y bueno, se propiciará que se pongan industrias en esas provincias. O sea, siempre tiene que haber un Estado que dirija la economía y que promueva que en todas las provincias o en todas las regiones de un país haya una economía desarrollada, una economía productiva, que no dependa de las demás. Bueno, la tercera característica sería que se propicia el desarrollo de industrias y sobre todo las industrias pesadas. Eso no quiere decir, algunos entendieron mal la clase pasada, que la economía agropecuaria se deja de lado. Siempre las exportaciones en nuestros países latinoamericanos van a ser en principio agropecuarias o por ejemplo de minerales. Pero la idea es que no dependamos de comprar productos manufacturados del exterior. O sea que haya un equilibrio para que no dependamos del exterior y para que podamos dar valor agregado a lo que nosotros extraemos de un país. Por ejemplo, no es lo mismo vender soja que vender aceite de soja. El aceite de soja tiene mucho más valor agregado. Entonces, la idea es exportar también productos industrializados. ¿En qué se enfocaron los desarrollistas? Se enfocaron en las industrias pesadas. ¿Qué es una industria pesada? Las industrias de maquinarias. Porque sin maquinarias no hay posibilidad de industrializarse. Si nosotros tenemos que comprar las máquinas del exterior, siempre van a ser dólares que salen del país. Entonces, la idea es producir acero, producir aluminio, producir hierro, para que nosotros podamos hacer, por ejemplo, tractores, por ejemplo, hacer maquinarias para la agricultura, pero no solo para la agricultura, sino también para desarrollar otro tipo de industrias. Las hiladoras, máquinas para coser, todo lo que sea maquinaria industrial que lo podamos producir en nuestro país. Esa es la idea del desarrollismo. Después, se impulsa el desarrollo de los factores externos a las empresas desde el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Los factores externos siempre son aquellos factores imprescindibles para que la empresa pueda trabajar. Si nosotros producimos algo que pueda salir del país para exportarlo, o si producimos algo en una región que pueda llegar a la otra. Si no tenemos caminos, no tenemos ferrocarriles o no tenemos barcos, medios de transporte, no se puede sacar la mercancía. Si nosotros no tenemos energía, tampoco se puede producir, porque podemos tener muchas máquinas, pero si no tenemos energía eléctrica o combustibles, tampoco se puede producir. Esa es la idea de los desarrollistas.
Para poder lograr todo esto, si nosotros queremos lograr todo esto, los desarrollistas proponen capitales extranjeros, porque con los capitales locales normalmente no se podría realizar esto. Entonces, sí pueden venir capitales del exterior, empresas del exterior, pero siempre con un Estado que controle. El Estado siempre está con el Estado Nacional controlando. El desarrollismo es liberal en cuanto a los precios de los bienes y a los salarios. Este tipo de controles en el desarrollismo no existen. En realidad ellos no quieren controlar los precios como hacían los populistas. Los desarrollistas no querían controlar precios y salarios y los populistas sí querían hacerlo. Lo mismo pasa con los capitales. El populismo no aceptaba capitales del exterior. El desarrollismo sí los acepta porque es la única manera de lograr la industrialización pesada en el país, con capitales del exterior. Lo mismo que tener energía. Si no hay capitales del exterior, por ejemplo, no se puede sacar el petróleo que hay en el país. Bueno, entonces, en base a estas 6 características, yo les busqué un texto. El texto es un texto periodístico del 2018 y se basa en la presentación de un libro que escribió el autor, que escribió en realidad en 1998, el autor de un plan económico que fue puesto en la práctica en México con una base desarrollista. El autor de este plan económico se llama Ortiz Mena. En 1958 un presidente que se llamó López Mateos lo lleva a la práctica y dura más o menos hasta los años 70. Este mismo plan económico abarca varias presidencias, no importa los nombres, no se tienen que acordar los nombres, pero sí que abarca varias presidencias y que el plan de este señor Ortiz Mena fue llevado a la práctica en México en ese periodo. ¿En qué se basa este plan? Se basa en una propuesta totalmente desarrollista. En principio, tratan de limitar las deudas externas, de que el país no esté endeudado, pero sí fomentar que entren capitales del exterior, controlados por el Estado. Proyectos de inversión pública con rendimientos sociales. ¿Rendimientos sociales qué quiere decir? Que la población pueda llegar a tener empleo en cuestiones que no sean solamente agropecuarias, que además haya una producción industrial. Planes de inversión y ahorro interno. ¿Qué quiere decir ahorro interno? Que el Estado controle sus gastos, que no derroche y dilapide el Estado el gasto público. Mexicanización de la producción. Ustedes van a leer ese término en el texto. Y creación de empresas paraestatales administradas por el gobierno. ¿Qué quiere decir? Con capitales privados y administradas por el gobierno. Eso es algo muy novedoso puesto por este plan económico que en realidad acepta esos préstamos del exterior y hace que se empiece a industrializar el país. Esta industrialización llevó a México a un periodo muy floreciente, que tenía un bajo nivel de gasto público, un alto nivel de inversión, inversiones en capitales, inversiones de capitales extranjeros, tenía, por ejemplo, gran capacidad de producción energética. El desarrollo estabilizador se basaba en una división del trabajo entre los empresarios, el gobierno, los obreros, todos puestos de acuerdo para que el país comience a desarrollarse. Esta idea fue bastante novedosa, se aplicó en este periodo. Las políticas del Estado, por ejemplo, se aplican en empresas como Pemex. Pemex es la empresa mexicana de producción de petróleo que ya había sido estatizada, pero se le dan, la empresa estatizada durante el periodo populista era una empresa deficitaria. Entonces, ¿qué se hace? Se aceptan capitales extranjeros para que Pemex empiece a producir
a menor costo. Yo no sé si ustedes saben, pero en México tiene una gran producción petrolera que en realidad la empezaron a explotar empresas como Standard Oil, empresa norteamericana, a principios de siglo, para llevarse toda la producción a los Estados Unidos. Entonces, cuando la empresa, bajo los gobiernos populistas, es estatizada, comienza a dar pérdida por falta de inversiones. Durante este periodo de desarrollo estabilizador, estos planes, este plan de Ortiz Mena, es lo que logra que la empresa empiece a dar ganancias. Hay un principio de apertura comercial gradual, una cierta competitividad de sectores mexicanos de la producción. México hasta el día de hoy sigue teniendo industria pesada. Industria pesada es, por ejemplo, la industria automotriz. Hay dos países en América Latina que tienen industria pesada, que son México y Brasil en la actualidad. Con una producción muy competitiva. Si ustedes van a comprar un auto hoy en día, van a ver que la mayoría de los automóviles se hacen o en México o en Brasil. Nosotros tenemos muchas industrias que en realidad lo que hacen es armar automóviles, pero no tenemos industrias que producen directamente todas las autopartes, pero sí las tienen estos países y lo logran a partir de estas políticas que tienen un desarrollo de la industria pesada. Bueno, después les narra todas las características, ustedes las van a ir buscando en este texto. Van a ir subrayando las características en principio y van a ir viendo a qué corresponde, si corresponde a un dirigismo estatal, si promueve el desarrollo de todas las regiones. Algunas las van a encontrar y otras no. Entonces después van a hacer un pequeño informe. Cuáles se cumplen, cuáles no se cumplen, y si lo pueden plasmar en un cuadro o lo pueden escribir como texto, como ustedes quieran. Pueden trabajar de a dos. Y después de esto van a buscar cuáles son las razones por las que fracasa esta política. Esta política tiene unos 15 años de una expansión impresionante, pero empieza el fracaso. Y vamos a buscar en el texto, lo dice al final del texto, es muy fácil, van a ver que dice por qué fracasan estas políticas. Entonces, ¿qué características se cumplen de las que vimos hasta ahora? ¿Qué características no se cumplen? Y lo vamos a plasmar en un texto o en un cuadro. Lo van a trabajar si quieren de a dos, si quieren de a uno. La mayoría trabajaron de a uno, por más que antes me pedían trabajar de a dos, ahora quieren de a uno. Pero no importa, es lo mismo. Mientras los dos trabajen está perfecto. Si ustedes lo pueden charlar entre ustedes y pueden armar un cuadrito o pueden armar un texto como ustedes prefieran. Y después ver el porqué del fracaso de estas políticas. ¿Estamos? Cualquier problema ya saben que me pueden contactar por WhatsApp o por la plataforma como ustedes les guste. Y les mando un beso grandote y espero que estén todos muy bien y cuídense mucho, porque ahora está bastante complicada la situación. Un beso para todos.